Desde el inicio, Jacob fue llamado a luchar, no con espada, ni con ejército, ni siquiera con enemigos visibles. Su guerra fue interna, profunda, marcada por una identidad que nació entre sombras. Era el segundo. En el vientre de su madre, antes de ver la luz del mundo, ya se agitaba su destino. Dos niños peleaban dentro de Rebeca. Un oráculo divino le reveló que serían dos naciones y que el mayor serviría al menor. Y así fue. Cuando nacieron, Esaú salió primero, rojo como el amanecer y cubierto de vello. Pero no lo hizo solo. Una pequeña mano se aferraba a su talón. Era Jacob. Desde entonces, su nombre marcó su carácter. Jacob, el que toma por el talón, el suplantador. Desde niño vivió con el estigma de ser segundo, de mirar desde abajo, de tener que ganarse a través de ingenio o engaño lo que no le correspondía por orden natural. Esaú era fuerte, cazador, amado por su padre Isaac. Jacob era silencioso, de tienda, cercano a su madre. La tensión entre los hermanos crecía como un fuego oculto bajo las cenizas. Un día, Esaú regresó hambriento de cazar. Jacob cocinaba un guiso rojo. Esaú pidió un poco, y Jacob, con frialdad calculada, respondió: «Véndeme tu primogenitura». El hambre venció la dignidad. Esaú juró, y en ese momento el suplantador ganó su primera batalla. Pero no fue una victoria limpia, fue un intercambio desequilibrado. Una comida por un destino. Años más tarde, cuando Isaac envejeció y su vista se oscureció como el ocaso, llegó el momento de entregar la bendición del primogénito. Esaú era el elegido, pero Rebeca, que guardaba en el corazón la promesa de Dios, urdió un plan. Preparó un disfraz, pieles de cabra sobre los brazos, el olor de su hermano, su ropa. Jacob temblaba, pero obedecía. Se acercó a su padre fingiendo ser Esaú. Isaac dudó, palpó, olió y bendijo. La bendición de Isaac era más que palabras, era el paso del legado, la promesa que venía desde Abraham. Tierra, pueblo, nombre grande, lo eterno. Y Jacob la recibió, con la voz temblorosa del que sabe que roba algo sagrado. Minutos después, Esaú llegó, con su casa, con su alma inocente. Pero era tarde. ¿No tienes otra bendición para mí?, suplicó. El grito de Esaú fue tan fuerte que sacudió la tienda. Desde ese día, juró matar a su hermano. Y Jacob huyó. Dejó su hogar, su padre, su madre, su hermano. El que había ganado ahora escapaba. El que recibió la bendición dormía sobre una piedra. El suplantador tenía un nombre bendito, pero un alma que aún no entendía lo que portaba. Esta es la historia del hombre que buscó su lugar luchando desde las sombras. Un hombre que, aunque marcado por el engaño, fue escogido para llevar la promesa. Pero aún no lo sabía. Aún no era Israel. Antes de convertirse en el que lucha con Dios, Jacob debía enfrentarse a sí mismo, al miedo, al exilio, al vacío. Porque incluso las promesas divinas necesitan ser forjadas en el fuego de la soledad. Y en ese fuego, Jacob apenas comenzaba a arder. Jacob huyó con la bendición en el corazón y el miedo en los talones. No dejó su casa, la dejó atrás. Cada paso era una fuga del pasado, pero también una caída hacia el abismo de lo desconocido. En el rostro del desierto, Jacob no era nadie. No tenía posesiones, ni familia, ni nombre respetado. Solo una maleta de recuerdos, un nombre manchado y un alma que no comprendía el peso de lo que cargaba. Cayó la noche, y en medio de la nada colocó una piedra por almohada. El frío de la tierra lo envolvía. Allí,
En ese rincón del mundo olvidado por los hombres, pero nunca por Dios, Jacob cerró los ojos con el cuerpo agotado, pero el espíritu en vigilia. Entonces soñó. Una escalera se alzaba desde la tierra hasta el cielo. Ángeles subían y bajaban, como si el cielo vigilara constantemente los pasos de los hombres. En lo más alto estaba él. No una sombra, ni una voz dentro de su mente, sino Dios mismo. El Señor de Abraham, el Dios de su padre Isaac, el que todo lo ve, incluso cuando los hombres quieren esconderse. Y habló: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham y de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Serán como el polvo de la tierra. Yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra. Jacob despertó sobresaltado, con el corazón latiendo como un tambor en guerra. Miró el cielo. Estaba solo, y sin embargo no lo estaba. «¡Cuán terrible es este lugar!», exclamó. «No es otra cosa que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo». Levantó la piedra que había sido su almohada y la ungió con aceite. La llamó Betel, casa de Dios. Hizo un voto, un intento torpe pero genuino de devolver algo de lo que había recibido. Si Dios me guarda, si me da pan y ropa, si regreso en paz, entonces Él será mi Dios. Aún así, el camino era largo. Jacob llegó a la tierra de su tío Labán. Allí comenzó una nueva lucha, esta vez no contra su hermano, sino contra el tiempo, el engaño y la vida misma. Trabajó 7 años por amor a Raquel, pero fue engañado. En la noche de bodas, Labán le dio a Lea, una ironía poética, el suplantador suplantado. Pero Jacob no se quebró. Trabajó otros 7 años. El amor lo sostenía, la paciencia lo forjaba. Con el tiempo formó una familia, hijos, esposas, ganado, riquezas materiales que no llenaban el vacío interior. Cada día era un paso más lejos del niño que robó la bendición, pero también un paso más cerca del hombre que debía enfrentar su destino. Jacob prosperó en tierra ajena, pero en su pecho el eco de casa seguía latiendo, porque el exilio no siempre es geográfico. Hay exilios que habitan dentro, exilios del alma, donde uno se convierte en extraño de sí mismo. Años pasaron. Entonces Dios le habló otra vez. «Vuelve a la tierra de tus padres, yo estaré contigo». Era hora de regresar, pero regresar no era solo cruzar desiertos, era enfrentar lo que había dejado atrás. Un hermano herido, un nombre manchado, un pasado sin resolver. Jacob obedeció. Tomó a su familia, su ganado, sus hijos, y caminó hacia el lugar donde todo comenzó. El viento traía consigo el sabor de la antigua culpa. El polvo de sus pasos lo acercaba no solo a Canaán, sino a sí mismo. Y en el horizonte, más allá del río Jaboc, lo esperaba Esaú, con 400 hombres. El sol caía lento sobre el horizonte cuando un mensajero llegó jadeando. La noticia era corta, pero cargada de filo. Tu hermano Esaú viene a tu encuentro, y con él 400 hombres. Jacob sintió cómo las palabras se volvían piedra en su pecho. 400 no eran escolta, eran ejército. La herida del pasado, que había intentado curar con distancia y tiempo, sangraba de nuevo. Los años no habían borrado la amenaza de Esaú. Tal vez, pensó Jacob, no habría abrazo, sino espada. El campamento se agitó. Jacob, ahora jefe de familia, no podía huir como antes. Su vida ya no era solo suya. Esposas, hijos, siervos, rebaños, todo dependía de sus decisiones. Pero en lo profundo, el niño que había engañado a su hermano temblaba igual que en aquella tarde, cuando escuchó por primera vez la promesa de muerte. El miedo se convirtió en estrategia.
dividió su gente y su ganado en 2 campamentos. Si uno cae, al menos el otro escapará, pensó. Luego seleccionó un regado: cabras, ovejas, camellos, vacas, asnos. No era un presente común, sino un tributo, una ofrenda para calmar la furia de Esaú. Las envió por delante, con intervalos, para que el encuentro estuviera marcado por la abundancia y no por la sangre. Cuando cayó la noche, Jacob permaneció en el campamento, pero su mente no descansaba. Caminaba entre las tiendas como un hombre atrapado entre 2 mundos, el pasado que lo perseguía y el futuro que aún no podía tocar. Miraba a sus hijos dormir y se preguntaba si alguna vez comprenderían lo que significaba cargar con un nombre manchado. En un acto extraño y casi desesperado, llevó a sus esposas, sus siervas y sus 11 hijos hasta el vado del río Jaboc. Los cruzó al otro lado, junto con todas sus pertenencias, y luego se quedó solo. La noche se cerró como un manto pesado. El aire estaba denso, inmóvil, como si el mismo cielo contuviera la respiración. Jacob sintió un vacío familiar, el mismo que sintió cuando huyó de casa con solo una piedra por almohada, el mismo que lo acompañó en noches de exilio. Pero algo era distinto. Aquella noche no sería como las demás. En la soledad, los pensamientos se volvieron sombras. Recordó la voz de Esaú, su grito de dolor. Recordó el olor de la piel de cabra en sus brazos, el tacto tembloroso de su padre al bendecirlo. Recordó la escalera de ángeles y la promesa. Sentía que todo se estaba uniendo en ese momento, como si el tiempo mismo lo hubiera llevado hasta ese punto para saldar cuentas que no se podían evitar. Entonces una presencia. No llegó con palabras, no hubo saludo ni advertencia, simplemente un hombre, o algo que parecía un hombre, se abalanzó sobre él. Jacob, sin entender, reaccionó y comenzó una lucha que no era de este mundo. Eran solo 2 figuras en la penumbra, envueltas en fuerza y resistencia, respirando con el jadeo de los que no ceden. El río murmuraba cerca y las estrellas parecían mirar en silencio. Jacob no sabía quién era su adversario, pero algo en su espíritu le decía que esa lucha no era ordinaria. Era física, sí, pero también era algo más, algo eterno. No lo soltó, no pensó en el cansancio, no pensó en Esaú, pensó en sobrevivir y en vencer. Y así, en medio de la noche, comenzó la batalla que marcaría su destino. El extraño y Jacob rodaron sobre la tierra junto al río Jaboc. El silencio de la noche se rompía solo con el choque de sus cuerpos, el crujir de las piedras bajo sus pies y el jadeo áspero de 2 voluntades que se negaban a ceder. Al principio, Jacob pensó que era un hombre, quizá un enviado de Esaú para matarlo en la oscuridad. Pero pronto notó que había algo en aquel adversario que no era humano. Su fuerza era inhumana, no venía solo de músculos y huesos, sino de una presencia que parecía llenar el aire, aplastar el tiempo, retar el alma. La lucha no tenía armas, era un combate de resistencia pura. Jacob se aferraba como si de su vida dependiera, porque en cierto modo así era, y aquel ser lo empujaba, lo derribaba, lo intentaba someter. Una y otra vez Jacob caía al suelo, pero siempre se levantaba, impulsado por una fuerza que no entendía. La oscuridad parecía no avanzar, la noche eterna. Cada minuto era un golpe contra su cuerpo y un grito mudo contra su espíritu. No había preguntas ni explicaciones, solo fuerza contra fuerza, voluntad contra voluntad. En algún momento, el ser se inclinó y Jacob vio su rostro parcialmente a la luz débil de las estrellas.
No era un rostro común. Había en él algo inexplicable, ni plenamente humano, ni plenamente reconocible. Su mirada era fuego y profundidad, ternura y juicio, todo en uno. En ese instante, Jacob comprendió que no estaba luchando contra un hombre, sino contra lo divino. Y fue entonces cuando el ser hizo algo inesperado. De un solo toque, apenas una presión en la cadera, Jacob sintió un dolor agudo y desgarrador. Su articulación cedió y un grito escapó de su garganta. El dolor era tal que cualquier otro hombre habría soltado, habría caído, habría pedido misericordia. Pero Jacob no soltó. Aún cojeando, con el cuerpo doblado por la herida, siguió aferrado. El ser intentó apartarse, pero Jacob, jadeante, pronunció las palabras que serían su victoria. «No te dejaré ir si no me bendices». La noche comenzaba a desvanecerse. Un tenue resplandor pintaba el horizonte. El amanecer estaba cerca, y el ser parecía ansioso por marcharse. Sin embargo, se detuvo, y con voz que parecía contener el eco de siglos preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». «Jacob», respondió con la respiración agitada. Entonces el ser pronunció el cambio que sellaría su destino. «No te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Jacob sintió que aquellas palabras pesaban más que cualquier victoria, más que cualquier herencia. No había ganado por fuerza, sino por perseverancia. No había vencido por derribar, sino por resistir hasta el final. El ser lo bendijo allí, en la orilla del río, y en un instante se apartó. No caminó ni recorrió, simplemente ya no estaba. Jacob quedó solo, con la primera luz bañando su rostro y el dolor punzante en su cadera. Cojeaba, pero estaba de pie. No era el mismo que había comenzado la noche. Tenía un nuevo nombre, tenía una nueva identidad. El río Jaboc seguía corriendo como testigo silencioso de que en esa noche un hombre se había atrevido a luchar contra Dios y había salido transformado. El amanecer se alzó como un testigo silencioso. La bruma del río Jaboc se disipaba lentamente, revelando un paisaje que parecía igual al de la noche anterior. Pero Jacob ya no era el mismo hombre que había cruzado esa oscuridad. Su cuerpo lo confirmaba, cojeaba. Cada paso era una punzada de dolor en la cadera, recordándole que la lucha había sido real. Pero en su espíritu había una calma extraña, como si el combate le hubiera arrancado algo pesado que cargaba desde siempre, y en su lugar le hubiera dado algo más profundo que cualquier victoria humana. Un nuevo nombre: Israel, el que lucha con Dios. El nombre no era una medalla de orgullo, no decía el que venció a Dios como si hubiera derrotado al Altísimo, sino el que resistió, el que no soltó. Era la declaración de que su vida estaba marcada por un encuentro directo con lo divino, y que ese encuentro lo había cambiado para siempre. Jacob había pasado años luchando contra todo y contra todos, contra su hermano por la primogenitura, contra su suegro Labán por su salario, contra el tiempo, contra la soledad. Pero en el fondo, su mayor combate había sido contra sí mismo, contra su engaño, contra su miedo, contra su necesidad de tomar por la fuerza lo que temía no recibir jamás. La lucha de esa noche fue la culminación de todas las demás, porque en el rostro de aquel ser divino,
Jacob se enfrentó también al rostro de su propia alma. Y solo cuando decidió no huir más, cuando resistió hasta el final a pesar del dolor, fue que su identidad cambió. Ese nuevo nombre era más que personal, era una promesa para su descendencia. Sus hijos y los hijos de sus hijos llevarían esa identidad como pueblo. Israel no sería solo un hombre, sino una nación forjada en la lucha, sostenida por la fe, marcada por la perseverancia. El cambio de nombre era también un cambio de destino. Jacob, el suplantador, había sido definido por su pasado. Israel, en cambio, sería definido por su llamado. Ya no viviría buscando quitar a otros lo que quería. Ahora caminaría como quien ha recibido algo que el mundo no puede arrebatar. Pero el nuevo nombre no borró sus heridas. De hecho, la cojera que lo acompañaba era el recordatorio de que todo encuentro con lo divino deja una marca, un sello que no se borra. Cada paso que daba era doloroso, pero también era testimonio. Aquí luché, aquí resistí, aquí fui transformado. El sol subía y con él la certeza de que lo que venía ahora sería la prueba definitiva, enfrentarse a Esaú, el hombre que había jurado matarlo, el hermano cuya vida había cambiado por su engaño. El nuevo nombre no lo eximía de cerrar viejas heridas humanas. Quizá esa era la razón por la que Dios lo había hecho luchar toda la noche, para que comprendiera que antes de reconciliarse con su hermano, debía reconciliarse consigo mismo. Y así, Israel levantó la vista hacia el camino que lo acercaba al encuentro. Sentía el peso del pasado, pero también la ligereza de un alma que había dejado de huir. La lucha había terminado, pero la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. El amanecer avanzaba y el polvo del camino anunciaba que el momento había llegado. A lo lejos, una línea de figuras se recortaba contra el horizonte, Esaú y sus 400 hombres. No había dónde huir. Israel, antes Jacob, respiró hondo. A su alrededor, su familia lo miraba con miedo. El sonido de cascos y pasos resonaba como un tambor de guerra. Cada golpe contra el suelo era un recordatorio de todo lo que había temido por años. Con cautela, Israel organizó a su gente, primero las siervas y sus hijos, luego Lea y los suyos, y al final Raquel con José. Él avanzó delante, cojeando, pero sin esconderse. No había armadura que lo protegiera, ni ejército que lo defendiera. Solo llevaba la herida en su cadera y el nuevo nombre en su alma. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, hizo lo que ningún guerrero haría frente a un enemigo que podría matarlo. Se inclinó, no una vez, sino 7, hasta tocar casi la tierra con su frente. Era un gesto de humildad total, un reconocimiento del dolor que había causado, una entrega sin resistencia. Entonces, Esaú comenzó a correr. Cada zancada era un latido más fuerte en el pecho de Israel. Esperaba el impacto de un arma, el grito de venganza, pero lo que encontró fue distinto. Esaú lo abrazó, no como un adversario que somete, sino como un hermano que vuelve a encontrar lo que creía perdido. Lo abrazó con fuerza, y ambos rompieron a llorar. Las lágrimas cayeron como una lluvia que limpia años de polvo acumulado.
Esaú no mencionó la bendición robada ni la primogenitura vendida. No exigió justicia ni reparación. Solo abrazó. Y en ese abrazo, Israel entendió que a veces la victoria más grande no es resistir, sino ser perdonado. Cuando Esaú vio a las mujeres y a los niños, preguntó, ¿quiénes son estos? Son los hijos que Dios, en su gracia, ha dado a tu siervo, respondió Israel. Esaú miró los regalos que Jacob había enviado. Intentó rechazarlos, diciendo que tenía suficiente. Pero Israel insistió, por favor, acéptalos. Ver tu rostro es como ver el rostro de Dios, pues me has recibido con favor. Esa frase no era un halago vacío. Para Israel, Esaú representaba la prueba tangible de que lo divino también se manifiesta en lo humano, en la capacidad de un hombre para perdonar cuando la justicia dictaría lo contrario. Los hermanos hablaron y Esaú ofreció acompañarlo, pero Israel pidió avanzar con lentitud, por causa de sus hijos y sus rebaños. Se separaron en paz. El temor que lo había perseguido durante 20 años se disolvió en la arena del camino. Cuando Esaú se alejó, Israel quedó de pie mirando cómo la figura de su hermano se perdía en el horizonte. No había sangre, no había venganza, no había muerte, solo una herida cerrada y un corazón nuevo. Ese día comprendió que la lucha con Dios había preparado su alma para este momento, porque quien ha sido transformado por lo divino ya no se acerca a sus enemigos con espada, sino con un abrazo. El polvo del encuentro con Esaú aún flotaba en el aire cuando Israel retomó su camino. No había guerra, no había muerte, pero sí había una nueva marca que lo acompañaría para siempre: su cojera. Cada paso que daba recordaba el toque de aquella noche junto al río Jaboc. No era un dolor que disminuía con el tiempo. Al contrario, parecía grabarse más en su memoria con cada jornada. La herida no lo debilitaba como hombre, lo definía como testigo. En las largas caminatas, sus hijos lo observaban. Veían cómo avanzaba más lento que los demás, pero nunca se detenía. Su andar irregular se convirtió en una enseñanza silenciosa. No es la fuerza perfecta la que guía el destino, sino la perseverancia del que sigue avanzando, incluso marcado por el dolor. En las noches de campamento, alrededor del fuego, algunos le preguntaban por qué cojeaba, y él no contaba una historia de derrota, sino de encuentro. Hablaba de cómo había luchado hasta el amanecer, de cómo había recibido un nuevo nombre y de cómo la bendición había llegado junto con la herida. No hay encuentro con Dios que no deje marca, decía, y esa marca es mi gloria. Su familia comenzó a ver en la cojera un símbolo, no una limitación. Era el sello del que se había atrevido a luchar contra lo divino y había vivido para contarlo. Y con el tiempo, esa historia no solo perteneció a Israel, sino que se transmitió a su descendencia como parte de su identidad. Israel levantó altares en los lugares donde Dios se le aparecía. En Betel recordó la escalera de ángeles y renovó sus votos. En cada altar, sus hijos aprendían que la fe no se mide por los días de abundancia, sino por la fidelidad en medio de la prueba. Pero la cojera también le enseñó humildad. Ya no era el joven que corría para engañar o huir. Ahora era el patriarca que caminaba despacio, dejando que otros lo alcanzaran. Entendió que liderar no era ir delante para llegar primero, sino avanzar de forma que todos pudieran seguirle. Con el tiempo, sus hijos crecerían y formarían las 12 tribus de Israel. Ellos llevarían el peso y la gloria de un hombre que nació en una noche de lucha.
Y aunque el mundo no conocería el rostro exacto de aquel ser con quien combatió, sí conocería el legado de lo que dejó. Un pueblo que entiende que la fe es resistencia, que la promesa se guarda incluso en el dolor. Israel sabía que su vida no sería eterna, pero su historia sí. La cojera, que para otros podría ser señal de debilidad, para él era un recordatorio constante de que había estado cara a cara con lo divino y que había salido transformado. Porque hay victorias que se celebran en gritos y coronas, y hay otras que se llevan en silencio, paso a paso, en cada movimiento de un cuerpo herido. Israel sabía que la suya era de esas, y mientras avanzaba hacia el siguiente capítulo de su vida, sentía que cada paso torcido lo acercaba más a su propósito. Con los años, el paso del tiempo suavizó algunas memorias de Israel, pero jamás borró la más intensa, la noche junto al río Jaboc. No importaba cuántas victorias lograra, cuántos altares levantara o cuántos hijos y nietos viera crecer, aquella lucha seguía latiendo en lo profundo de su alma como un fuego que nunca se apaga. En los días más silenciosos, cuando el campamento dormía y las estrellas encendían su cúpula sobre el desierto, Israel cerraba los ojos y volvía allí. El agua fría del río, el peso del adversario, la respiración agitada y esa sensación indescriptible de estar tocando lo eterno. Recordaba el instante en que su cadera fue herida, el momento en que su orgullo se quebró y la voz que lo bendijo con un nombre nuevo. Comprendió que la lucha no había sido solamente contra un mensajero celestial, era contra su propio pasado, sus miedos, su engaño a Esaú, sus inseguridades como hombre y su resistencia a los planes de Dios. La batalla externa había sido el reflejo de una guerra interna. Y fue allí, en ese duelo de carne y espíritu, donde entendió que las victorias más grandes no son las que se logran sobre otros, sino las que se ganan sobre uno mismo. Su historia, transmitida a sus hijos y a los hijos de sus hijos, se convirtió en una advertencia y una promesa. Advertencia de que el camino con Dios no siempre es suave, y promesa de que en cada prueba hay una bendición escondida. Porque, como decía a menudo, Dios no siempre viene para acariciarte, a veces viene para confrontarte. Pero si resistes hasta el amanecer, no te irás con las manos vacías. El nombre Israel dejó de ser solo suyo y se convirtió en identidad de un pueblo entero. Cada vez que sus descendientes pronunciaban esa palabra, recordaban la lucha y la victoria de su padre, y aprendían que su fe debía ser activa, perseverante, dispuesta incluso a desafiar lo incomprensible para aferrarse a la bendición. En su vejez, mientras el sol caía sobre el horizonte y el viento del desierto jugaba con sus cabellos blancos, Israel contemplaba el camino recorrido. Su cojera seguía allí, como un juramento vivo, y en lo profundo sabía que algún día se encontraría nuevamente con aquel con quien luchó. Pero entonces ya no habría combate, no habría resistencia, solo un abrazo. Así, la noche junto al río Jaboc quedó inscrita no solo en la memoria de un hombre, sino en la historia de la humanidad como un símbolo eterno. El hombre que se atrevió a luchar con Dios y vivió para contarlo. Y quizá, en algún rincón del cielo, todavía resuena el eco de aquella lucha, no como un choque de enemigos, sino como el encuentro apasionado entre un padre y un hijo que necesitaba ser transformado. Porque al final, esa es la verdadera victoria, dejar que Dios te venza para que puedas vivir como vencedor.